verso 37, y vamos a compartir allí un mensaje bien bonito esta mañana. Léalo conmigo, dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Dónde mostró su amor? En la cruz del Calvario. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, lo que estemos viviendo, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Ni lo presente ni lo porvenir, ¿no? Muchos cuando vemos las noticias uno dice: ¿dónde irá para Colombia? ¿Verdad? Pero ni lo presente ni lo porvenir nos debe preocupar. ¿Por qué? Porque dice aquí que ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Dios está en control. Dígale al que está a su lado y con voz firme: Dios está en control. Dígale. Dios está en control de todo. Amén. ¿Qué cosa? Les decía el domingo anterior y hoy también se los digo: el tiempo va rapidísimo. Ya vamos en julio, ya empezó la semana, el segundo semestre del año ya empezó. Cuando viene a ver, ya estamos comiendo buñuelos y diciendo feliz Navidad y feliz año. Esto va rapidito y uno dice: ¿cómo pasa el tiempo? Sí, pero es que hay tantas cosas que uno hace y cuando viene a ver las fechas cambian tan rápido. Hace poco estábamos comiendo en Semana Santa y ya estamos en mitad de año, ya arrancamos el segundo semestre del año y Dios nos dice en su palabra que somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y aquí es donde tenemos que hacernos la pregunta: ¿usted cree, está convencido que esa palabra es una realidad en su vida? De que usted es más que vencedor. Diga amén. Yo sé que muchos dirán: pastor, pero que como están las cosas. Es que el concepto de vencedor a veces no lo tenemos claro. Quizás muchos de nosotros pensamos que un vencedor, un triunfador, es una persona que ha tenido éxito, que tiene mucho dinero, que tiene fama, reconocimiento público y que luce como un vencedor. Sí, porque eso es lo que nos muestra el mundo, ¿sí? Y uno se mira al espejo y dice: uno cansado, agotado, ¿cierto? Con muchas necesidades, con muchas cosas. Quizás algunos han llorado, otros han vivido escasez. Y uno se pone a pensar, y quizás a sus adentros, yo no digo que lo diga, pero quizás a sus adentros te diga: hombre, yo no soy más que vencedor, o no soy vencedor. Pero yo quiero que usted entienda algo. Cuando entendemos concretamente el concepto de lo que significa ser más que vencedor, usted va a decirlo con toda certeza: yo soy más que vencedor. Quizás ahora usted dice así, con tantas cosas que ha vivido: ¿cómo podré yo ser una persona más que vencedora en Cristo? Yo quiero que para poder entender el concepto de lo que quiere decir el texto bíblico, les voy a contar una historia. Más que contarla, les voy a leer una historia. Yo quiero que usted use la imaginación como cuando usted estaba en transición. Cuando usted estaba en transición, los profes contaban muchas historias. Ya uno en bachillerato no le contaban sino historias, sino llegaban: copie. Y enseguida decían: movimiento circular uniforme. Y uno: Dios mío, ¿qué será esa cosa? ¿Cierto? Pero en transición era más bonito porque las historias nos cautivaban, volaban nuestra imaginación y abría nuestra capacidad de aprender, ¿cierto? Entonces quiero que estén atentos a esta historia que les voy a leer. Esta historia es de un corredor, de un atleta que compitió por la medalla de oro en la carrera de los 100 metros planos. Uno de los competidores llegó a la meta y consiguió el récord mundial en esa época. Cruzó la meta en 10,3 segundos. Quizás en esa época eso era abundante,
después de Usain Bolt ya las cosas cambiaron, ¿cierto? Bajó eso, más de los 9 segundos, 9:58 segundos, cosa difícil que la puedan superar. Bueno, pero en ese entonces pasó a los 10,3 segundos. Y el otro competidor del que le estoy hablando, del que se refiere la historia, llegó a la meta casi 30 segundos después. Bastante. O sea, llegó más o menos a los 40,3 segundos por allá. Lo impresionante de todo es que todos aplaudieron. Todos sus padres gritaban de alegría y la gente aplaudía en gran manera, aunque no había llegado de primero, sino que había llegado de último. Parecía a todo el mundo, o la gente que está ahí, parecía que hubiese llegado de primero, aunque en realidad no ganó ninguna medalla. Pero ¿por qué la gente aplaudía tanto? ¿Por qué la gente gritaba de alegría y sonaban todos los instrumentos que tenían allí cuando él llegó? Porque ese joven, ese competidor tenía una historia. Y su historia decía que había tenido polio cuando era niño. No había podido caminar sino hasta los 14 años. Y aunque le dijeron que quizás nunca iba a caminar de manera normal, invirtió muchos años de doloroso y agotador esfuerzo para que al final pudiera ser capaz de correr esa distancia. Y la gente que sabía su historia, porque era una historia cautivante, porque todos sabían que él iba a estar en la carrera, todos sabían lo que significaba que él cruzara la meta. Aunque no llegó de primero, aunque no recibió ninguna medalla, ni tampoco ninguna recompensa material, él fue más que vencedor. ¿Ya entendieron a qué me estoy refiriendo? ¿Por qué usted y yo somos más que vencedores? ¿Ya lo entendieron? Porque a veces esa palabra, ay sí, pero uno no comprende hasta que Dios te abre la mente con historias como esta y Dios nos dice, hombre, así como Él, tú también eres un más que vencedor. Porque a pesar de las circunstancias que te ha tocado vivir, a pesar de ¿qué? De que has vivido enfermedad, has estado en escasez, has vivido una vida difícil comparado con otros, no has tenido empleo, no has tenido una estabilidad económica, te han faltado recursos quizás y no has tenido lo necesario, pero aún así has tenido la fuerza de confiar en Dios y seguir adelante. Has tenido la fuerza para sacar a tu familia adelante. Quizás algunos han tocado una y otra puerta para conseguir un empleo. Has tenido la fuerza para seguir avanzando y creyéndole a Dios. Han tenido la fuerza para emprender un negocio. Otros, lo más importante, han tenido la fuerza para no rendirse, que es lo que más le llega a la mente a uno cuando está en esas circunstancias. Han tenido la fuerza para seguir adelante, confiando en Dios. A los demás del mundo que tienen fama, riqueza y dinero, el mundo los aplaude. Pero lo más importante es que a nosotros, el que sabe realmente lo que hemos vivido y cómo lo hemos vivido, el que nos da nuestra aprobación es Dios. El que nos dice, tú eres más que vencedor porque yo te conozco a ti. Porque yo sé cómo has creído, cómo has luchado y cómo has avanzado. Para los otros no sabemos qué han hecho para llegar ahí a tener eso. Pero el que conoce nuestra historia y quien nos ha hecho más que vencedores es Él. Amén. Yo creo que con esa historia podemos entender lo que significa ser más que vencedor. Yo quiero que usted lo tenga claro hoy. Usted y yo somos más que vencedores. ¿Qué sería de nuestra vida sin Jesucristo? Sin poder hoy decir, Cristo me ha ayudado todo este tiempo. Mire, aún el que tiene abundancia de riquezas, siempre el que lo hace más que vencedor es Cristo. Así de sencillo. Cristo es el que nos hace vencedores. Este tipo de historias nos motivan. ¿Para qué? Para entender que a pesar de todo lo que nos toque vivir, Dios está con nosotros. Dios está en nuestra historia. Y Él quiere que en nuestra vida sucedan cosas maravillosas. Pero nosotros tenemos que
luchar. ¿Qué hizo el muchacho? Por muchos años se esforzó, por muchos años luchó para poder correr eso. ¿Cuánto hemos luchado nosotros? Hágase la pregunta ahí. ¿Cuánto hemos luchado nosotros? Hoy a veces luchamos una vez y ya decimos, allá no más. ¿Cuánto luchó este hombre para un momento de gloria? Entonces nosotros también tenemos que ver que muchas veces no es una sola vez, sino muchas las que tenemos que luchar para ver la gloria de Dios. Bien, ¿cómo nos hemos convertido en más que vencedores? ¿Cómo hemos logrado ser más que vencedores a pesar de las circunstancias? 3 cositas vamos a mirar corticas, hoy no vamos a ser extensos, pero vamos a reafirmar el conocimiento en su palabra. Primero, tenemos que reconocer que hoy somos más que vencedores, pero no lo hemos logrado solos, sino que Dios ha sido quien nos ha permitido todas las cosas que hemos logrado. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:13. Yo sé que todos lo conocemos, pero hay una palabra clave allí. Todo lo puedo que me fortalece. Pero la palabra está en el centro. ¿Cuál es la palabra? Cristo. La palabra más importante de esa frase no es que todo lo puedo, no es que me fortalece. La palabra clave es Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo, yo creo que hemos visto diferentes películas y diferentes historias y testimonios de lo que Dios ha permitido que personas logren a pesar de tener adversidades en su vida. Porque es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo. Y tenemos que siempre ser humildes y darle la gloria a Dios. Que hasta aquí, lo que hayamos logrado hasta aquí, lo hemos logrado, lo hemos alcanzado, o hasta donde Dios nos lleve, es gracias al poder y la bondad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es gracias al poder y al amor de Dios. Podemos decir con toda sinceridad y con todo el agradecimiento y la humildad en nuestro corazón, como dijo el profeta Samuel. Y yo quiero que hoy aprendamos esto. Esto que voy a leer ahorita, hay una palabra clave aquí que tenemos que aprender y tenemos que usarla en agradecimiento a Dios cuando hemos logrado algunas cosas. Los agradecimientos no solo deben ser decir gracias, sino decir esas palabras que están en la Escritura que significan para Dios grandes formas de agradecer. Primera de Samuel 7:12 dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre, léalo conmigo, Eben Ezer. Repítalo conmigo, Eben Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué significa Eben Ezer? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces, mire hacia atrás en su vida. Mire hacia atrás, allí piense ahí hacia atrás en su vida y diga todas esas cosas, Eben Ezer. Hasta aquí me ayudó mi Señor. Hasta aquí me ayudó mi Señor. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, todo lo que he alcanzado, todo hasta donde yo he llegado hoy, Eben Ezer. Todo hasta aquí me ayudó mi Señor. Hasta aquí me ayudó mi Señor. Esa es una forma de agradecer. A veces no conocemos por qué aquella iglesia se llama Ebenezer, ¿cierto? A las iglesias le ponen ese nombre, Iglesia Ebenezer, y no tenemos idea, y tenemos años de asistir a la iglesia. Pero hoy sabemos que eso significa hasta aquí nos ayudó el Señor o nos ayudó Jehová. El agradecimiento es una de las formas más sinceras de adorar a Dios. Cuando uno está verdaderamente agradecido con Dios, uno ora. Cuando uno está verdaderamente agradecido con Dios, uno se abstiene de pecar. Cuando uno está verdaderamente agradecido con Dios, uno le ayuda al prójimo. Cuando no hay agradecimiento en el corazón para con Dios, todo lo demás es tedioso. Pero cuando uno verdaderamente está agradecido, se dispone uno a servir a Dios. El agradecimiento es súper importante. Entonces, si Dios ha hecho cosas por usted, si Dios lo ha llevado a que estos 6 meses, yo sé, mire sus 6 meses, miremoslo, analicemos.
Estos 6 meses, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado su situación económica? ¿Cómo ha estado su salud? ¿Cómo ha estado Dios en su familia? ¿Cómo ha estado en los problemas intrafamiliares con los hijos que ha tenido? ¿Y cómo se ha solucionado todo? O si Dios aún está obrando, pero usted diga, hasta aquí Dios nos ha ayudado, Dios nos ha sostenido. Porque cuando analizamos nuestra familia y lo que hemos vivido es cuando podemos decir verdaderamente, Ebenezer, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Muy bien. ¿Cómo hemos logrado ser más que vencedores a pesar de las circunstancias? Primero, reconociendo que no lo hemos hecho solos, sino que Dios ha estado con nosotros. Y segundo, reconociendo, como dijo el salmista, que el bien y la misericordia del Señor, dice, han estado con nosotros todos los días. Que el bien y la misericordia del Señor ha estado con nosotros todos los días. Y esto lo dijo un salmista. En el Salmo 23:6 dice el salmista, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La última frase, en la casa de Jehová moraré por largos días, es el propósito que él se hace por el agradecimiento a Dios, porque el bien y la misericordia de Dios le seguirán. Él lo vio, él vio que el bien y la misericordia de Dios lo iban a seguir, y él, cuando se da cuenta de eso, él dice, me seguirán todos los días de mi vida. Mientras yo adore a Dios, el bien va a seguirme, la misericordia de Dios va a seguirme, va a estar conmigo. Es lo que dice el salmista, ¿verdad? Entonces, mientras hagamos la voluntad de Dios, el bien no le va a faltar, la misericordia de Dios no le va a faltar. ¿Qué espera Dios de usted? En la casa de Jehová moraré por largos días. Que la casa de Dios, que el amar a Dios, que el buscar a Dios sea su prioridad, como David. ¿Quién le escribió el Salmo 23? David. Y David dice, en la casa de Jehová moraré por largos días, por largos días. Él se deleitaba en eso. Y el bien y la misericordia lo seguían siempre. Ahora, han sido 6 meses, yo creo que muchos se van a identificar conmigo. Han sido 6 meses donde hemos tenido días buenos, deliciosos, espectaculares, de muchas alegrías, de mucho compartir, pero también hemos tenido días malos. Dios, donde hemos estado enfermos y quizás no nos dan ganas ni de orar. Días de escasez. A veces van los primeros 10 días del mes, estamos limpios. Nos pagaron y a los 10 días limpiecitos, y uno dice, Dios mío, ¿cómo voy a llegar hasta el 30? ¿Cierto? ¿Cómo? Ni antes ni después. ¿Cómo? Porque han sido días duros, hemos tenido días duros, días de escasez, algunos en desempleo. Lo peor es cuando uno cae en el desánimo, que uno está desanimado y que nada lo motiva a hacer las cosas. Entra uno en una dejadez, y hemos tenido esos días en este tiempo. Días de tristeza a veces, días de ansiedad, de angustia. Y algunos han vivido días de depresión, donde están completamente tirados. Pero lo que sí es seguro es que no hemos tenido ningún día hemos tenido en el cual estemos sin la bondad de Dios. Dios siempre se presentó allí, aun cuando vivimos esos días. Yo lo digo porque yo también, todos vivimos. Que yo sea un hombre de Dios y que ore, al igual que aquí están los varones de Dios y las mujeres de Dios. Aunque oremos, no quiere decir que estemos exentos de vivir estas circunstancias. El que se para en un púlpito y se cree súper poderoso es un mentiroso. Todos vivimos desánimo, todos vivimos ansiedad en algún momento, todos vivimos momentos de tristeza, de llanto, de dolor, todos lo vivimos. Lo importante es que reconozcamos que en todos esos momentos de la vida Dios estuvo con nosotros y nos dio de su
fortaleza. Ahora, usted tiene que mirar algo también. Aún en los peores días de nuestra vida, el bien y la misericordia de Dios estuvieron con nosotros. Aún en los peores días de nuestra vida, ahí estuvo Dios. Piense, porque Dios es creativo. Yo estoy seguro que más de uno va a identificar. Dios es creativo. Cuando usted estuvo viviendo momentos de mucha tristeza, estaba triste por cualquier cosa, porque se peleó con el esposo, porque se peleó con la esposa, porque el hijo le dijo algo que usted no quería escuchar, porque en el trabajo le fue, mejor dicho, que usted ya quiere borrar ese día de su existencia, o cualquier cosa que nos pasó. Pero Dios es más bonito. Se ingenia unas cosas para darnos consolación. Y viene usted y de pronto, ese día usted nunca abre los estados o nunca abre, y ese día abrió el estado y había una palabra allí, que a mí me pasó así. Estaba yo pero tirado, pero que mejor dicho. Le dije a mi esposa, quiero estar solo, lleva a los niños pues fuera. Yo no moví mucho los estados, y un día ahí como cuando uno no tiene más nada que hacer, no quiero ni pensar de tantas cosas, y abro el estado y Dios me da una palabra. Quedé listico. Dios mío, tú te encargaste de que esta persona que es mundana, que le gusta la parranda, que le gusta la vida del mundo, haya puesto este estado para que yo lo viera, para que tú me hablaras. Hasta las rocas usa Dios. Porque una cosa es que el cristiano que siempre monta, uno siempre lo encuentra. Pero que un tipo de esto que nunca monta y monta eso, y que quizás él ni sabe lo que Dios hizo a través de esa palabra en la vida mía. Así es Dios. Qué creatividad la de Dios para darnos consolación, para animarnos. Mira que yo no quería escuchar, de pronto si hubiese dicho, ay sí, dime palabra, mi amor, que necesito que me hables para animarme. No, pero yo no quería a nadie. Yo en ese momento, llévate los niños por allá, déjame solo. A mi momento quiero estar yo y mi soledad, ¿cierto? En ese momento, porque era tanta la frustración que, pero Dios me habló allí. Yo estoy seguro que usted ha vivido eso también. Y Dios se la ingenia. Mire, Dios tiene una cosa, una creatividad, una cosa extraordinaria. Dios se la ingenia para consolarnos. Dios se la ingenia para animarnos. Dios se la ingenia para levantarnos cuando, mire, no queremos levantarnos ni queremos que nos brinden ayuda. No queremos, pero Dios se la ingenia y nos levanta. No queremos ni las nuevas fuerzas, pero Dios nos las da. Y sigue uno adelante. Yo le digo, Dios es maravilloso porque tenemos un Dios que no nos deja solos. A veces estamos porque hay que hablar en la naturalidad humana. Todos vivimos eso. Si Dios no fuera creativo, todos estuviéramos en el suelo. Pero Él se la ingenia para que venga a nosotros esa ayuda en el tiempo oportuno y apropiado. A veces usa a las personas que uno menos cree para darnos ese aliento. Y uno se da cuenta que no es la persona como tal, sino el mismo Dios que vino a decirnos, porque si Él se nos presenta, nos privamos, quizás nos tiramos, tremendo susto, ¿no? Pero Dios manda una persona que nos dice unas palabras que cambian nuestro momento. Ese es Dios. Ese es el Dios que David reconoció, y por eso David dijo, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Y eso nos da a uno descanso. ¿Por qué? Porque no quiere decir que ser cristiano usted no va a vivir ninguna de estas cosas, escasez, desempleo, desánimo, tristeza. No, todo eso vivimos. La diferencia está en que Dios viene a nuestra vida y nos levanta. Esa está la diferencia, ¿sí? Dios está con nosotros. Ahora, pregúntese usted allí, ¿cómo recuerda ahí cabeza, cómo llegó Dios? ¿Cómo se le ingenió Dios en ese momento en el que usted se sentía bien mal? Pero que Dios le cambió el momento, le cambió la circunstancia con algo que hizo Dios.
Yo sé que más de uno tiene testimonio de cosas que ha hecho, porque esto Dios lo hace constantemente. La Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no comprenda nuestras necesidades. Al contrario, Jesucristo nos entiende completamente porque Él también fue humano. O sea que Él nos entiende. Yo no sé si el Señor se sentiría triste. Me imagino que sí. Tristeza. Sintió dolor, claro. Hasta lloró cuando su amigo Lázaro murió. Aunque Él sabía que Él lo iba a resucitar y que podía hacerlo. Pero aún así, Él sintió tristeza y lloró. Eso muestra claramente que Jesús nos entiende. ¿Se acuerdan cuando llegó al templo y vio que estaban todos los cambistas y cogió y el celo, y vino el celo de Dios? Mire que ahí sintió el celo de Dios y tumbó todo eso. En otro momento lloró por Lázaro. En otro momento, por ejemplo, fue consejero cuando Pedro le falló. ¿Cierto? Pedro, ¿me amas? Eso fue otra. Mira las facetas, ¿no? Él nos entiende. También sintió la traición de Judas. Y lo peor del caso es que él sabía que Judas lo iba a traicionar. Yo estoy seguro que si nosotros supiéramos que alguien nos va a traicionar, desde antemano ya le hubiésemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Cierto? Pero como uno no sabe, pero Jesús sí sabía. Y le dio un beso y le dijo, haz lo que tienes que hacer. Yo no creo que usted le iba a decir eso. Pero yo para que usted entienda que Él fue 100% humano y por eso la Biblia dice que nos entiende completamente. Así que cuando usted se acerca a la oración, usted no tiene que titubear cómo va a orar. Porque yo no sé si Dios me va a entender lo que... No, Dios te entiende completamente porque Jesús vivió todo lo que nosotros pudimos vivir y hasta más cosas que quizás nosotros no viviremos, Jesús las experimentó. No tenemos un sumo sacerdote que nos desconozca. Él nos entiende, Él nos comprende tal como somos. Así que háblele tal cual: Señor, estoy viviendo esto, ayúdame. Descríbale: Señor, esto. Descríbale. Él también vivió cosas así o hasta más fuertes que nosotros. Entonces, le decía, el salmista David comprendió esto. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque él lo comprende y lo manifiesta, porque ya lo había vivido muchas veces y él ya lo establece en un salmo. Y es así. Dios siempre tendrá para nosotros bien, tendrá para nosotros misericordia. Obedezcamos hasta el fin, esmerémonos por orar, esmerémonos por buscar a Dios y hacer lo que dijo David: en la casa del Señor moraré por largos días. La iglesia, este lugar, este tiempo de reunión es un tiempo de crecimiento espiritual. Cuando usted viene aquí a la iglesia y escucha la palabra y lee la palabra y adora, usted está creciendo a nivel espiritual y creciendo como persona, como hijo de Dios. Y un día va a dar fruto y en abundancia. Y ya muchos ya están dando frutos. Ya ustedes saben cuáles son los frutos, ¿cierto? Fruto de arrepentimiento es el que uno comete el pecado, inmediatamente va allá compungido de Dios: perdona mi pecado, Señor, límpiame, y usted no vuelve a cometer más ese pecado. Usted echa fuera ese pecado y usted se abstiene de cometer eso. Eso se llama fruto de arrepentimiento. Fruto de justicia es el querer hacer lo bueno, lo que a Dios le agrada, lo que es justo. Esos son frutos de justicia. Cuando usted decide hacer lo bueno pudiendo hacer lo malo, usted está dando un fruto de justicia. Y hay otros frutos que son del Espíritu Santo, que van con respecto a nuestro carácter, ¿sí? Con respecto a ser pacientes, con respecto a ser amorosos, a ser bondadosos, ¿sí? A tener dominio propio. Eso se llaman frutos del Espíritu Santo. Ahora nosotros también, ¿cómo van con la tarea, el reto que tuvimos el domingo pasado? ¿Qué tenemos que hacer en lo que resta de este año? Un discípulo, una persona a la cual llevemos a Dios. ¿Cómo van con la tarea? ¿Ya tienen el prospecto visto? Ya empiecen a orar y empiecen a llevarlo a Dios. Uno solo, gánese esa corona para siempre, por lo menos uno solo. Vamos a cumplir ese reto. Entendamos entonces
que Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Dice, el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Tercero, hemos visto entonces, primero, que todo lo hemos logrado gracias al Señor. Segundo, que el bien y la misericordia del Señor nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y tercero, ¿cómo hemos logrado ser más que vencedores a pesar de las circunstancias? Porque lo hemos logrado porque en lugar de rendirnos, hemos confiado en la fidelidad de Dios. En lugar de rendirnos, como muchos han pensado. ¿Quién ha pensado en rendirse? ¿Quién ha pensado en apartarse de Dios? ¿Quién ha pensado en decir, Señor, voy a abandonar la fe, voy a darte la espalda o voy a alejarme así? ¿Quién lo ha pensado? Yo estoy seguro que más de uno lo ha pensado. Pero dice aquí, en lugar de rendirse, ha confiado en la fidelidad de Dios. Y aquí vamos a hablar un tema bien importante, está en Malaquías 3:6. Mire, algo que di, una característica de Dios. Una de las características de Dios que hay que comprenderme es la inmutabilidad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios no cambia. Dios no cambia. Porque yo, Jehová, dice, no cambio. No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La palabra que Dios no cambia es su esencia. Dios siempre va a ser fiel. Dios siempre va a ser amor. Dios siempre va a ser justicia. Dios siempre va a ser santo. Eso no va a cambiar. Y por eso es que él le dice aquí, dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo soy amor, soy misericordia y soy fidelidad. Si no, ya no quedara ni uno, ¿verdad? Es lo que el Señor quería decirles a ellos. Ahora, y quizás muchas de las cosas que nos han afectado este año, porque he hablado con muchos de ustedes, quizás lo que más nos ha afectado este año son los cambios. Cambios que han ocurrido en nuestra vida y quizás cambios que no esperábamos, inesperados. Cambios en la finanza, ¿no? Antes ganábamos más, ahora ganamos menos, o antes nos rendíamos la plata, ahora no nos rinde mucho. Cambios en la salud, nos enfermamos constantemente. Y eso nos afecta bastante, ¿verdad? Eso crea inestabilidad en nosotros. Cambios en el trabajo, ¿no? Ahora estaba en un puesto, ahora estoy en otro y eso me ha afectado, de verdad me ha afectado, no es lo mismo. Cambio en las personas que son los más duros. Cuando las personas decían que nos amaban, pero ahora, o decían que nos iban a ayudar, pero no nos ayudaron. Esos cambios verdaderamente afectan a nosotros, pero lo maravilloso de entender es que aunque las personas cambien, aunque las circunstancias cambien, aunque todo cambie, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo, sigue siendo fiel. ¿Y qué dice la Escritura? Que siempre podemos confiar en Él, que siempre podemos contar con Él. Son dos cosas distintas. Usted todos los días puede confiar en Dios y todos los días puede contar con Él. Eso no va a cambiar. Otra cosa, Dios no nos va a dejar de amar y Dios no nos va a dejar de ayudar. Son cosas que hay que tenerlas claro. Ahora, cuando uno piensa en la fidelidad de Dios, uno se llena de alegría, de gozo, se fortalece. Yo a veces me pongo, porque hay situaciones de la vida donde uno dice, ya no fue, ya no se va a dar, no lo vamos a lograr. Pero uno piensa en esos momentos en la fidelidad de Dios. Dios fue fiel con David. David ganó muchas batallas, fue el rey de las grandes batallas. Pero David falló. Pero Dios siguió siendo fiel con David. Y después, aún ya David había muerto y Dios decía, por amor a mi siervo David. Imagínese usted. Dios siguió siendo fiel con David. Cuando a Daniel injustamente lo metieron en el foso de los leones, Dios lo dejó ahí que se lo comieran. No, Él estuvo ahí esa noche. Dios fue fiel con Daniel. Y póngase a pensar cómo podría estar Daniel allá adentro, rodeado de leones. ¿Cómo podía estar? ¿Cómo se sentiría un ser humano? Póngase a pensar en un ser humano rodeado de leones, con miedo, ¿cierto? Yo no creo que David entró como un macho y dice, venga, yo me acabo estos leones. No. Debió sentir miedo. Quizás eso estaba oscuro. A pedirle a su Dios
Porque a veces no pensamos las circunstancias. Si son lo mismo, es Dios lo que quiere mostrarnos es que es lo mismo. Él se sintió con temor, se sintió quizás abandonado, se sintió quizás triste allí solo, quizás iba a morir por una injusticia. Pero Dios fue fiel con Daniel. Y ahí estuvo. Y ninguno de esos leones lo tocó. Y si miran el caso de los amigos de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, Dios fue fiel con ellos. Porque Dios es fiel con el que Él es fiel. Y aún cuando le fallamos, Él sigue siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Esa es su naturaleza. Nosotros adoramos a un Dios que aunque nosotros fallemos, Él no nos va a fallar. Nosotros sí le podemos, a veces le fallamos, no porque queramos, porque nuestro proceso, por nuestra vida, pero Él no nos falla por su esencia. Él es fiel, su esencia es ser fiel. Y Sadrach, Mesach y Abednego los habían metido allí porque ellos no quisieron postrarse ante una estatua que habían construido del rey. Y lo tiraron en el horno de fuego. Era tan tremendo el calor que habían calentado 7 veces más el horno de lo normal, que las personas que los echaron a ellos murieron. Y ellos 3 que entraron adentro del horno, yo me imagino cómo pudieron sentirse. Póngase a pensar, póngase un momentico en los zapatos de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando usted está por unos fortachones agarrado y destinado usted a tirarlo en un horno caliente. ¿Cómo se va a sentir usted? Ellos estaban dispuestos a morir por Dios. Pero aunque sea así, ¿cómo se podían sentir? ¿Cómo podrían ser sus pensamientos, sus sentimientos en ese momento o su fe? Y los que los tiraron murieron del calor. Y ellos, dice la Biblia que ahí estuvo Jesús. Porque dice que el ángel del Señor, pero en ese entonces dicen los estudiosos que es una aparición de Jesús, el ángel del Señor. Y ahí estuvo. Y dice la Escritura que Dios es tan fiel que aun cuando entremos en el horno de fuego, es lo que muestra, que es una prueba bien tremenda, a ellos no se les quemó ni un pelito, no olían a quemado, no les pasó nada. ¿Qué muestra eso? Que Dios es fiel y nos defiende cuando hay gente que se levanta en contra de nosotros y quiere hacernos daños injustamente. Pero Dios viene y pelea por nosotros y no deja que nos pase nada. Dios es fiel. Con Daniel en el foso, Dios fue fiel. Aunque los leones rujan a nuestro alrededor, Dios es fiel. Si miramos más, ya no miremos de estos que fueron, digamos, de un carácter y de un temperamento y de una fe más férrea con Dios. Miremos el caso de Jonás. Dios lo mandó a hacer algo, pero Jonás era, para mí, yo no lo conocí, sino según la Biblia, para mí Jonás es gruñón. Porque Dios le mandó una cosa y él no quería, que no voy a hacer. Dios trabaja con nosotros. Y Dios trabajó con Jonás. Le dijo, Jonás, tienes que ir. Y Jonás no. Jonás hizo todo lo contrario. Si Nínive quedaba para allá, él cogió para allá. Dijo, ahora me voy a alejar para ver cómo va a ser Dios. Voy a alejarme de la voz de Dios. Y a pesar de que Jonás no hizo lo que Dios quiso en ningún momento, Dios no abandonó a Jonás. Dios fue fiel con Jonás. Dios fue allá, eso sí, trató con él. Porque cuando uno se pone como Jonás, Dios trata con nosotros. Jonás no hizo caso. Dios trató con él, lo metió en el pececito. No sé qué tipo de ballena, si era un pez. No, usted. Eso se lo dejo a los curiosos, que investiguenlo. Yo creo que dice un pez, es un pez. ¿No? Si era ballena, si era jorobada, si era, no, que sea. Era un pez grande. Ahí estuvo Jonás. Dios después lo sacó de allí. ¿Y qué hizo Jonás después que trató con él? Ya sé. ¿Y Dios abandonó a Jonás? No. ¿Dios te va a abandonar porque eres gruñón y a veces no quieres hacer lo que Dios dice? No te va a abandonar. Te va a tratar contigo, sí. Pero no te va a abandonar. Pues eso fue lo que hizo con Jonás.
No lo abandonó. Lo que pasa es que no todos tomamos las órdenes de la misma manera. Y Dios respeta nuestro pensamiento. Jonás no, ¿cuál era el pensamiento de Jonás? No voy a ir porque después tú los perdonas y no los acabas, y yo quiero que los acabes a todos. Pensamiento bien egoísta, ¿no? Pero Dios trató con él y le mostró a Jonás su misericordia. Pero eso no fue suficiente. Si estudian la historia de Jonás, Dios tuvo que seguir tratando con él en esa parte de su vida. Porque después Dios le dio una plantica y la plantica se murió y otra vez se enfadó ese tipo. Él tenía su problema. Yo le digo para que usted vea que Dios trata con nosotros de una forma personal. Y no quiere decir que mientras nos va tratando, no va a usarnos a nosotros para servirle a su reino. ¿O acaso dejó de trabajar con Jonás, o de que Jonás le sirviera porque simplemente Jonás era gruñón o era de esa manera como actuaba? No, él siguió usando a Jonás para su gloria, pero siguió tratando con Jonás. Iba tratando con Jonás para que vean que Dios sigue siendo fiel, a pesar de que a veces nosotros no actuamos como Dios espera que lo hagamos. Dios no deja de ser fiel. Ahora miren el caso de Pedro. Pedro se atemorizó al ver a los romanos porque le decían, sí, tú estabas con él. Después la otra, tú estabas con él. Y Pedro, no, Señor, yo no estaba con él. Si usted estudia en los evangelios sinópticos, es decir, la misma historia en los 3 evangelios, se van a dar cuenta que Pedro hasta dijo groserías. Sí, porque Pedro, tú estabas con él, no, y empezó a decir groserías para que, no, que ya no está hablando como cristiano, porque le dijeron, Pedro, tú estabas con él porque tú hablas como ellos, no, y empezó a decir groserías. Lean la historia en los 3 evangelios y comparen, se dará cuenta que Pedro dijo groserías. Si fueran costeños, ya ustedes saben las que dice. Aunque yo creo que eran costeños porque ellos vivían en la playa. Así que ya saben las que iban a decir. Y las dijeron, no, este no es, porque dijo un montón de groserías. Dios abandonó a Pedro por eso. No. El temor, la presión del momento, Jesús lo había profetizado. Él tenía que pasar por ahí. Pero Dios no lo abandonó. Después Jesús lo restauró. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Lo sanó, pero no lo abandonó. No quiere decir que cuando usted ama a Dios y por algún momento de su vida usted falla a Dios, Dios no te va a abandonar por eso. Dios va a tratar contigo, te va a levantar y te va a llevar a que cumplas tu propósito con Dios. Pedro cumplió su propósito. Si ustedes vieron, al que más trató Dios fue a Pedro, pero el primero que abrió la boca y predicó fue Pedro. Y el primero que hizo que la puerta del reino de los cielos se abriera fue Pedro, al que había llorado amargamente, al que había sufrido, que lo había negado. A veces al que Dios más trata es al que Dios más quiere usar. Entonces tenemos que mirar eso. Dios es fiel, y le podría decir de otros en los cuales Dios mostró su fidelidad. Dios hizo de Pedro lo que Él quiso, porque Él es Dios. Él es fiel, Él es amoroso, Él usa las cosas que nos pasen para nuestro bien. Lo hizo con Pedro, lo hizo con Daniel, lo hizo con David, con todos. La fidelidad de Dios. Usted cuando se sienta mal, se sienta decaído, piense en lo fiel que ha sido Dios con usted. Y piense en lo fiel que ha sido Dios con todas las personas en las Escrituras. Y usted se va a dar cuenta que Dios nunca le falló, y eso le va a llenar de fortaleza, de ánimo. Y aunque el mundo entero se esté cayendo, usted sabe que Dios es fiel y Dios le va a salvar, y Dios le va a ayudar, le va a dar la victoria. Tiene que saber eso. Yo sé que hoy están ahí pensativos, están ahí escuchando y mirando, pero eso es la idea, ¿no? Hoy no fue una prédica diferente, a un poco distinta a las anteriores, pero es para que usted piense en lo fiel de Dios. En Isaías 41:17, la Escritura dice: los afligidos, esa no, así, esa sí. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, dice. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas. ¿Y qué pasa?
y no las hay. Seca está de sed su lengua. Ahora sigue diciendo: yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Esas personas que estaban afligidos, necesitaban agua, tenían mucha sed. La sed puede ser sinónimo de la necesidad de nosotros de sentir a Dios en nuestra vida, de la sequedad del Espíritu Santo en nosotros, porque no está en nosotros, porque nos alejamos de Dios por algún momento. Pero dice Dios que Él nos oirá y Él no nos desamparará. Así que si usted se ha equivocado con Dios, si está lejos de Dios, si no está adorando, si usted ha estado separado de Dios un poco, este es el día para volver al Señor. Y Él te dice: ven, yo no te he desamparado, ven, levántate, ven que yo voy a darte de mi Espíritu Santo, ven que yo voy a llenarte, ven que yo voy a saciarte para que tu lengua no esté seca. Entonces Dios lo hace de esa manera. Entonces yo le digo esta mañana, de pronto usted ha estado así fluctuante con Dios, un día estás bien, el otro día un problema, estás mal y así, y va fluctuante como una onda. Dios te dice: ven, yo quiero que tú estés parejito siempre, constante conmigo, en la búsqueda, en la oración, en el hacer mi voluntad. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a abrir nuestro corazón a Dios y vamos a decirle: Señor, yo necesito verdaderamente que me ayudes. Yo sé que tú eres fiel conmigo, pero yo quiero que me ayudes a permanecer fiel, constante y firme.